Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María García Cardona y con mi compañero Alexander Ramírez Urrego, hoy vamos a hablar de las variables en estadística descriptiva. Primero tenemos que hablar de qué es una variable. Una variable es una cualidad susceptible de ser medida u observada que se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos, fenómenos, registros. Cuando hablamos de las variables, sabemos que son fundamentales a la hora de crear un proyecto de investigación. Sin embargo, estas dentro de ellas deben de tener ciertas características. La primera es que estas deben estar sustentadas en el marco teórico. Además, deben estar definidas desde el principio de la investigación, es decir, desde el planteamiento del problema. Además, estas deben estar planteadas con los objetivos, para que los objetivos estén bien realizados. Y finalmente, quien es el encargado de identificar o definir las variables es el investigador. ¿Cuáles son los tipos de variables? Se clasifican según su naturaleza, su nivel de medición y la relación que tienen entre ellas. En su naturaleza podemos decir que se divide en dos, cualitativa y cuantitativa. Las variables cualitativas indican características o atributos que pueden representar cualidades y que se pueden clasificar. Sus valores o modalidades no pueden ser medidos en términos numéricos. Estas cualitativas se clasifican en dicotómicas y politómicas. Las dicotómicas son aquellas variables que solamente pueden tener dos valores posibles, es decir, preguntas de sí o no, o de eres hombre o eres mujer, entre otras. Y la politómica es todo lo contrario. Pueden ser variables que tienen tres o muchos más valores. Por ejemplo, localidad de residencia, vives en Itagüí, Medellín, Envigado, Bello, entre otras. O cuál es tu estado civil, puede ser unión libre, casado, viudo, divorciado, entre otras. Y hablando de las variables cuantitativas, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante una cantidad, es decir, un número, y pueden ser continuas o discretas. Hablando de las discretas, una variable cuantitativa que se expresa mediante un número entero, es decir, cuántos hijos tienes, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, o el número de empleados en una empresa, es un número entero. Una variable continua puede tomar cualquier valor de entre un par de valores del dominio de la variable, por ejemplo, el peso, la altura. Por otra parte, cuando hablamos de la clasificación de las variables según su nivel de medición, encontramos que hay cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas están las nominales y las ordinales. ¿Pero qué son las nominales? Las nominales miden las diferencias que hay entre los objetos y las personas en sus características o atributos, es decir, el sexo, el estado civil, la profesión, entre otros. Pero cuando hablamos de ordinal, hacemos referencia a los valores cualitativos que se presentan en la variable y de cierta forma lo marcan a uno jerárquicamente, es decir, el nivel socioeconómico, el nivel de estudios, que sea posgrado, doctorado, bachiller, entre otros. Por otro lado, cuando hablamos según su medición, pero cuantitativamente, encontramos la razón y el intervalo. Cuando hablamos de razón, este toma el cero, que es la ausencia del atributo o la característica como tal. Por ejemplo, la distancia, la velocidad. Cuando decimos que va a velocidad cero es porque hay ausencia del atributo como tal o la característica. Mientras que cuando hablamos del intervalo, este también asigna un cero, pero esto no significa que haya ausencia del atributo. Por ejemplo, la temperatura. Cuando estamos a 0 grados no significa que no hay temperatura. No hay ausencia del atributo y por eso hablamos de intervalo. Sobre la relación entre ellas podemos ver variables dependientes, independientes o intervinientes. La variable dependiente es la variable que tiene el efecto, es decir, es la variable principal, es la que estamos estudiando y de la que se quiere saber algunas características como lo son causas, factores, pronósticos, frecuencia, etc. Usualmente es la que está en el título de la investigación, es el objetivo de la investigación y son aquellas variables las cuales los cambios que tienen en ellas son el resultado del nivel o cantidad de variables independientes, es decir, la relación de efecto-causa. Vamos a entender esto un poco mejor con la explicación de la variable independiente, que es la causa. Esta variable es aquella que tiene una propiedad de un fenómeno a la que se le va a evaluar la capacidad que tiene en influir, incidir, afectar a otras variables. No depende de algo para estar allí, como por ejemplo el sexo de un sujeto.
actúa como un factor condicionante de la variable dependiente. Ahora hablamos sobre la variable interviniente. Esta variable interviniente es aquella que se interpone entre la variable dependiente y la independiente. No es un objeto de estudio como tal, pero si se presenta y no se controla, puede causar algunas distorsiones en los resultados de la investigación. Esto puede intensificar o, por el contrario, debilitar la relación aparente que hay entre el problema y entre una posible causa. Para comprender más a fondo lo que nos decía la compañera acerca de la independiente, la dependiente y la independiente, cuando hablamos de variables, sabemos que la dependiente, para dar un ejemplo, sería un profesor quiere mirar cuál es el rendimiento académico de sus estudiantes. Esa sería la variable dependiente. ¿Y cómo entraría la independiente? Sería el número de horas que pasan los estudiantes estudiando. Esa sería la variable independiente. ¿Y cuál sería la variable interviniente? Sería los conocimientos previos que tenían los estudiantes del tema que se va a tratar con el profesor. Ahora vamos a hablar de la operacionalización. La operacionalización es un proceso que inicia con la definición de las variables en función de factores que son estrictamente medibles. Este proceso, ¿a qué nos obliga? Bueno, nos obliga a realizar una definición conceptual de variables para romper ese concepto difuso que ella engloba y así darle un sentido concreto dentro de la investigación. Para esto necesitamos realizar la definición operacional de la misma para identificar los indicadores que nos van a permitir realizar su medición de forma empírica, cuantitativa y cualitativamente si se llega al caso. Para comprender un poco mejor, parémonos en el punto 2 del cuadro, en donde tenemos que la variable es el sexo, donde tenemos como definición sexo de la persona. ¿Cuál sería la naturaleza? Sería cualitativa. ¿Y cuál es, según su medición, nominal? Y sería hombre o mujer. Cuando nos paramos aquí es muy importante la hora de la definición, ya que en la definición, dependiendo de qué ponemos aquí, podremos saber cuál es su naturaleza y cuál es según su medición. Finalmente, para concluir, debemos saber por qué son importantes las variables. Estas son importantes porque cumplen un papel crítico y sirven para replicar, analizar y comprender fenómenos de la naturaleza. Es por esto que las variables se utilizan en todas las ciencias y en todas las áreas del conocimiento, ya sea área de la salud, deportes, psicología, entre otros. De antemano, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por su atención.